A ver, aquí nos dan dos variables aleatorias independientes, buena cosa, ¿no? Para empezar, y que están idénticamente distribuidas según una geométrica con la misma probabilidad de éxito, ¿vale? Me piden, bueno, primero, antes de ver lo que nos piden, ¿no? Vamos a estudiar cuál es la geométrica con esa paridad, ¿no? Es decir, tenemos que tanto x como y se distribuye según una geométrica de parámetro p, donde cuál es la probabilidad de que x tome un valor k o de que la y tome un valor k, porque es la misma, ¿verdad? Vamos a poner x igual a k, y igual a l, ¿vale? Vamos, que no es esta, ¿no? Pero por decir, cuando trabajemos con las conjuntas, igual que tenemos la x minúscula para las x, la y minúscula para las y, cuando son discretas me gusta más poner k y l, pero podemos poner x e y si quieres también, ¿sabes? Lo que tú prefieras. Aquí es importante que debemos analizar dónde cojamos el soporte. Esto es lo fundamental. Porque hay esencialmente dos posibles elecciones igualmente válidas para interpretar la geométrica, ¿vale? Esas dos interpretaciones son: la geométrica la entendemos como número de intentos realizados antes del primer éxito, o la interpreto como número de fracasos antes de obtener el primer éxito. Es la única diferencia. Si tú dices, oye, yo soy una persona positiva, yo me fijo en cuántas veces se intentan las cosas. Claro, entonces, mínimo, una vez tienes que intentarlo para poder tener éxito en tu experimento, ¿verdad? Eso Sí, implicaría que tu soporte empezaría a contar en el uno. Y tú dices, yo hoy me he levantado con el pie izquierdo, todo me sale mal y yo solo me fijo en los fracasos. ¿Es posible fracasar 0 veces antes de obtener el primer éxito? Claro, si a sí. la primera te sale bien el experimento es que has fracasado 0 veces, ¿verdad? Entonces tu Mm. soporte empezaría en cero. Me da igual cuál de los dos cojamos, pero vamos a ser consecuentes. ¿Qué prefieres? ¿Soporte comenzando en cero o comenzando en uno? Comenzando en cero. En cero. Modelo de familia negativa. Entonces comenzamos en cero, uno, 2, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la Y. Cero, uno, 2, etcétera. Claro, ¿eso qué significa? Que esta K representa el número de fracasos, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo que ha habido K fracasos. Por lo tanto, ¿con qué probabilidad se fracaso? Si P es la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad de fracaso, ¿verdad? ¿Y cuántas veces estás fracasando? K Mm. veces, ¿verdad? O sea que sería Q elevado a K. Y el último experimento que realiza, ¿cuál es? El éxito, El ¿verdad? éxito. Pues multiplico por P. Lo mismo ocurre con la Y, sería Q elevado a L por el P. ¿De acuerdo? La diferencia en el otro caso hubiese sido que empezaría en 1 y en lugar de tener un Q elevado a K, tendría un Q elevado a K menos 1. Pero obviamente es la misma situación. Vale. ¿Cuál es la conjunta? Como hay independencia, como X e Y son independientes, tenemos que la función de propiedad conjunta de que x tome un valor k minúscula y la y tome un valor l minúscula es el producto de que x tome el valor k por el de que la y tome el valor l. O sea que nos quedaría aquí simplemente que esto es un q elevado a k más l por p al cuadrado, y eso sería para cualesquiera KL, vamos a ponerlo ya así, KL, pertenecientes a, podemos poner N0 cuadrado, ¿verdad? Por decir, son todos los naturales,
unión en 0. ¿Hasta ahí bien? Ya tengo toda la información conjunta de x, y. Pero ahora no me piden estudiar la conjunta de x, y. Me piden cambiar y estudiar dos nuevas variables aleatorias que son ese mínimo y esa diferencia. Es decir, ahora consideramos las variables aleatorias. Por un lado, z va a ser el mínimo de x e y. Y w va a ser x menos y. ¿Vale? ¿Cuál es el soporte de z? Estoy cogiendo que x e y son números que los dos, tanto la x como la y, ¿dónde están trabajando o dónde están actuando? En los naturales unión en 0. Pues entonces, mi z también va a tener el mismo soporte, ¿verdad? Va a ser todos los naturales unión en 0. ¿Dónde trabaja x menos y? Es decir, ¿cuál es el soporte de nuestra variable aleatoria z? El soporte de, perdón, w, el soporte de w, ¿quién sería? Si la y vale 0, x podría recorrer todos los números naturales, ¿verdad? Mientras que si la x vale 0 y la y va recorriendo naturales, entonces obtenemos menos los naturales, ¿no? Lo cual me está diciendo que el soporte sería todo z, ¿no? Vale. Ya tenemos la información suficiente de estas dos variables aleatorias. ¿Qué podríamos hacer con esa información? Sacar cuál es la correspondiente función de distribución o función de probabilidad de cada una por separado, ¿verdad? Porque cada una es discreta. Entonces nos dice, vale, pues, ¿cuál sería la correspondiente función de probabilidad o de distribución de cada una de esas variables aleatorias marginales? ¿Prefieres comenzar por las marginales o prefieres comenzar por las conjuntas? ¿Qué te apetece más? Marginales. Venga, entonces, vamos a estudiar estudiar primero las distribuciones marginales de z y w. Hombre, por ejemplo, para la de z, a lo mejor empezaría con la función de distribución. Hay que tener cuidado y es que aquí no podemos derivar, ¿eh? No podemos hacer como antes porque casi siempre teníamos cosas absolutamente continuas. La función de probabilidad no es la derivada de la de distribución. Hay que tener cuidado ahora. Pero vamos a sacar primero la función de distribución marginal de la z, ¿no? Sería la probabilidad de que la z tome un valor menor o igual que el z minúscula. Esto es la probabilidad de que el mínimo de x e y tome un valor menor o igual que el z minúscula. ¿Qué hacemos ahora? Damos la vuelta con el complementario, ¿verdad? Sería 1 menos la probabilidad de que el mínimo sea mayor estricto que el estricto, mayor estricto que el z, ¿verdad? Esto lo expresamos como 1 menos la probabilidad de que tanto la x sea mayor que z como la y sea mayor que z, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Ahora por independencia le damos, o como son independientes, podemos separar los dos, ¿no? Y tenemos aquí que esto es
1 menos la probabilidad de que la x sea mayor que z por la probabilidad de que la y sea mayor que z. Y todo esto nos queda 1 menos, le damos la vuelta y sería 1 menos la probabilidad de que la x tome un valor menor o igual que z por 1 menos la probabilidad de que la y tome un valor menor o igual que z. ¿Vale? Si lo hacemos así, ¿qué tendríamos ahora? Realmente, tanto la x como la y tienen la misma función de distribución, porque las dos se distribuyen según una normal, ¿verdad? Entonces, tenemos la función de probabilidad. ¿Quién es la función de Según distribución? una Sumar, geométrica, ¿no? ¿eh? Según una geométrica. Si tanto x como y tienen una geométrica. Claro. Entonces, en lo último que has escrito tú, en lo último que has escrito ahora en la 10, ¿Aquí? sí. ¿Qué pasa? Nada, que habías dicho una normal, no, te referías a Ah, una perdón, geométrica. perdón, no. Me ha No, es traicionado que la como mente. antes me estaba mirando lo del No, no, libro, no. digo, Una geométrica, una geométrica. ¿Tiene la vale, misma vale. distribución geométrica? Sí, sí. Las dos, lo único que tengo que hacer es evaluar en el mismo punto, ¿verdad? Si conocemos la función de probabilidad, la función de distribución es sumar hasta ese valor, ¿no? Es decir, observemos que ¿quién sería la probabilidad o la función de distribución de la x en un punto K? O en un punto, voy a poner, venga, el x, ¿no? Sería sumar desde K igual a 0 hasta, y aquí hay que tener, si ponemos el x del soporte, depende si pones el x del soporte, te va a quedar más bonito o más feo, ¿vale? Si pongo el punto del soporte, entonces sí puedo poner aquí una x. Pero piensa que la función de distribución en realidad se define también para puntos que no estén en el soporte, ¿no? Es decir, yo podría poner 2,3. Entonces, en realidad, tú no sumas hasta el 2,3, tú sumas hasta el entero anterior al 2,3. Entonces, para poner cualquier punto real, podemos poner aquí la parte entera del x. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quedaría entonces? Sumamos la correspondiente función de probabilidad con que x toma el valor k, ¿no? Que sería sumar desde k igual a 0 hasta la parte entera de ese x, el q elevado a k, por la probabilidad p. Esto es una suma geométrica, ¿verdad? El p lo puedo sacar fuera. ¿Y qué nos quedaría? Un p que multiplica al primer término. El primer término es q elevado a 0. Menos el último término. El último término es q elevado a parte entera de x. Multiplicamos por la razón. Multiplicamos por q. Y dividimos entre 1 menos la razón. Hombre, en realidad esto no queda tan feo porque 1 menos q, ¿quién es? Sí. Entonces con el p que está multiplicando se me cancela, ¿no? Mm. Y nos quedaría 1 menos el q elevado a la parte entera más 1. Y esto es para poder definirlo sea cual sea el x que cojamos de R, ¿no? Porque recuerda que la función de distribución está definida en todo R. Análogamente, como tienen la misma distribución la x y la y, ¿verdad? La función de distribución de la y en un punto y es directamente 1 menos el q elevado a la parte entera del y más 1, sea cual sea el y que cojamos de R. Bien, ya tenemos esa información, entonces ya podemos juntarlo con lo que hemos obtenido antes aquí, porque esto no es otra cosa que ¿quién? Que la función de distribución de la x, pero en un punto z, ¿verdad? Y esto, y esto de aquí, la y, esto sería la función de distribución de la y, pero en ese punto z también. Bueno, pues si cogemos la función de distribución de la z, ¿qué obtenemos? Por lo tanto,
la función de distribución de z en un punto z, nos había quedado 1 menos la f de x, pero en el punto z, ¿verdad? Y todo eso multiplicado por 1 menos la f de y en el punto z. ¿Qué nos queda entonces? La f de x y la f de y, si las evalúo en el mismo punto, vale lo mismo, ¿no? O sea que me va a quedar ese 1 menos al cuadrado. Pero fíjate, como tengo 1, 1 menos 1 me quedaría 0, menos con este menos se convierte en más y me queda el q elevado a la parte entera de z más 1, todo eso al cuadrado, ¿verdad? O sea que nos queda este 1 de fuera menos el q elevado a parte entera de x más 1, todo eso al cuadrado. O lo puedo poner como 2 veces la parte entera de x más 2. Bueno, de x no, de z, que es el punto en el que lo estamos haciendo, ¿verdad? Y esto sería, sea cual sea el z que cojamos de R. ¿No estáis bien? Em, Dime. vale. ¿Sí? ¿O algo raro? Sí, no, nada, yo la cuenta esa para poderla ver bien me la tengo que hacer. Vale. No puedo Sí, luego ya sí. la revisaré. Vamos, si queremos, a partir de la función de distribución, podemos obtener la función de probabilidad. Para eso sí tendríamos que irnos a cuál es el soporte de la z. Y si nos fijamos, el soporte de la z era los naturales unión el cero. Por lo tanto, una vez que tenemos f de z en un punto z como 1 menos el q elevado a 2 veces la parte entera de z más 2 para todo z perteneciente a R, podemos obtener la función de probabilidad. Probabilidad de z. Sería la probabilidad con que z toma cada uno de sus valores, ¿verdad? Ponemos a lo mejor S, que no sea muy bonito, pero bueno, por tener, voy a poner entonces aquí el S. ¿Y esto qué sería? Lo que hemos visto en teoría es que escoger la función de distribución en el punto Z, es decir, en el S, y restarle lo que vale esa función de distribución en el S por la izquierda, ¿verdad? Que es el límite. Pero lo importante, la diferencia ahora radical es que el S sí lo cojo del soporte de Z, que son los naturales unión el cero, ¿verdad? O sea que ahora, cuando yo cojo la función de distribución y la evalúo en S, eso es directamente 1 menos el q elevado a 2 veces S más 2. Porque como S es un número natural, la parte entera de S es directamente el propio S. Pero resto sería 1 más el q elevado. Y ahora, ¿qué ocurre con la parte entera de S por la izquierda? Que me acerco al número entero o natural S, pero siempre estoy un poquito por debajo. Por lo tanto, la parte entera del S menos es justamente Ese men- S menos 1. Claro, si hago 2 por S menos 1, me quedaría 2S y el menos 1 por 2 con este 2 se me cancela, ¿verdad? ¿Qué nos queda todo esto entonces? Puedo sacar un Q elevado a 2S que multiplica ¿a quién? Aquí a un 1 y aquí a un Q cuadrado. Sí. ¿Sí? Y ya lo tenemos ahí simplemente. ¿Vale? Muy bien. Esa sería nuestra función de probabilidad de la S. Ahora, vamos a sacar lo mismo pero para la W, ¿verdad? Entonces,
Vamos a hacer todo este mismo procedimiento para estudiar qué ocurre con la W. Es decir, para W tenemos que antes hemos ido o hemos atacado directamente para estudiar justamente la función de probabilidad, hemos comenzado por la función de distribución del mínimo, pero porque teníamos o conocíamos ya un buen comportamiento de cómo se relacionaban esas funciones de distribución. Si quiero, puedo intentar irme directamente a estudiar la función de probabilidad. No tengo por qué comenzar con la función de distribución. De hecho, cuando tenemos cosas discretas, solemos comenzar con las distribuciones de probabilidad porque son más sencillas de estudiar. Entonces, si nos vamos a estudiar la probabilidad con que W toma un valor T minúscula, claro, eso sería la probabilidad con que el X menos Y toma un valor T, ¿no? Ya te dices, ya, pero es que aquí hay dos cosas, ¿no? Hay dos letras. No puedo decir en la conjunta porque ¿qué hago? Necesito eliminar una variable aleatoria. Pues hay un modo súper guay de estudiar esto, que es condicionando. ¿De qué modo? Claro, fíjate lo siguiente. Piensa que aquí tienes la probabilidad de que ocurra un suceso A, ¿verdad? ¿Hay algún modo de estudiar esa probabilidad de suceso A en base a otros sucesos distintos mediante probabilidad condicionada? Dale Teníamos vuelta, ¿no? que lo puedo descomponer si tengo una familia completa de sucesos, ¿verdad? Mm. Puedo descomponer la probabilidad de ese suceso A por la suma de las probabilidades de que ocurran todos esos sucesos condicionados, ¿no? Entonces, vamos a tener una suma. Y lo que vamos a hacer es meter aquí la probabilidad de que X menos Y tome un valor T sabiendo que pasa algo con la X o con la Y por la probabilidad de que pase ese algo. ¿Vale? Normalmente, este es un truco súper útil cuando tenemos un experimento aleatorio donde una variable depende de la otra. Al haber independencia, realmente no afectan tanto. Pero, ¿qué ocurre? Que elige una de las dos variables aleatorias, la X o la Y. ¿Cuál te da más coraje? La I. La Y. Entonces vamos a condicionarlo a que la Y tome un valor y para Y lo hemos llamado L, ¿verdad? Por la probabilidad con que la Y tome esos valores L, ¿cierto? Pero ojo, entonces tengo que sumar en L, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta cuánto puede valer esta diferencia, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los valores de L aceptables? ¿La L puede valer 4 millones? Eso es lo que tengo que estudiar ahora, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar aquí. Porque fíjate, ¿qué estamos diciendo? Cerrar esto un poquito más. Entonces, la pregunta sería, esta diferencia x menos y tiene que tomar el valor t, ¿verdad? Si la y vale L, a priori, ¿qué valores son los aceptables para L? Pues a priori, desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Porque recordemos que X e Y eran distribuciones que estaban ¿dónde? Geométricas con el soporte de 0 a m infinito. Ahora, la X, ¿qué soporte tenía? Tenemos que ver si todo esto tiene sentido cuando lo hagamos, ¿vale? Para ver cuáles son esos límites de nuestro sumatorio. Lo guay de esto es que si la Y ya sabes que toma el valor L,
ya sabes ese comportamiento. Entonces, en x menos y no hace falta que ponga x menos y, ¿verdad? Aquí, ¿qué puedo escribir yo entonces simplemente? La suma, es decir, este sumatorio, desde L igual a 0 hasta infinito. Y aquí aparecería ahora la probabilidad de que x menos, y ahora que pondríamos L, tome el valor t, sabiendo que y toma el valor L por la probabilidad de que y tome el valor L, ¿verdad? O lo que es lo mismo, lo podemos expresar como, muy para arriba, lo podemos expresar como la suma desde L igual a 0 hasta infinito de probabilidad con que X toma el valor, esta L pasa sumando, T más L condicionado a que Y tome el valor L por la probabilidad con que Y toma el valor L, ¿verdad? Pero hay una cosa súper guay de estas dos variables aleatorias X y Y. ¿Cómo son las variables aleatorias X y Y en este caso? Independientes. Independientes, lo cual significa que cuando yo condiciono, no afecta que condicione, ¿verdad? Es decir, como son independientes, esta probabilidad de que X valga T más L sabiendo que la Y vale L es lo mismo que simplemente la probabilidad con que la X vale T más L, ¿verdad? Por ser independiente, si no en general no es cierto, ¿de acuerdo? Mm. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí simplemente? Tenemos la suma desde L igual a 0 hasta infinito de la probabilidad con que X toma el valor T más L por la probabilidad con que Y toma el valor L, ¿verdad? Anda, tiene sentido decir, piensa que X menos Y tiene que valer T, ¿verdad? Y tú estás diciendo cuáles son las formas posibles de que si coges dos números, la diferencia sea T. Que uno valga T, el otro T menos 1, que uno valga, o bueno, imagínate en que sea 3, ¿no? Pues la diferencia para que sea 3 es que uno valga 5, el otro 2, o que valga 6 y el otro 3, o que valga 7 y el otro 4, ¿verdad? Si quiero que la diferencia valga t, pues que uno valga t y el otro valga 0. O que uno valga t más 1 y el otro valga 1. O que el otro valga t más 2 y el otro valga 2. Esto es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Las opciones posibles son t y le resto 0. O t más 1 y le resto 1. O t más 2 y le resto 2. ¿Cierto? Que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, una vez que ya tenemos eso, como las distribuciones de x e y eran conocidas, ya lo podemos poner, ¿verdad? Sería una suma desde L igual a 0 hasta infinito. ¿Con qué probabilidad toma el valor t más L? Pues era un Q elevado a t más L, todo eso multiplicado por P, ¿verdad? ¿Con qué probabilidad toma Y el valor L? Pues un Q elevado a L por la P. Todo lo de que no dependa de L lo puedo sacar fuera del sumatorio, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Tendríamos un P cuadrado, tendríamos un Q elevado a T, y luego nos queda una serie geométrica, suma infinita, de Q elevado a L por Q elevado a L, ¿verdad? Eso es Q cuadrado, todo eso elevado a L. O sea que sería el primer término, como tengo en L igual a 0, sería 1 entre 1 menos la razón en este caso sería Q al cuadrado, ¿verdad? Si lo quiero simplificar un poquito, podría poner aquí un P, un Q elevado a T, porque simplemente, voy a poner un poquito más que parece que está multiplicando, un Q elevado a T. El 1 menos Q cuadrado es 1 menos Q por 1 más Q. El 1 menos Q es una P, que se me simplifica con un P cuadrado. Y nos quedaría entonces este P por Q elevado a T y abajo el 1 más Q. ¿Sí? Ya tenemos entonces las dos funciones de probabilidad, ¿cierto?
Es decir, hemos obtenido de momento la función de probabilidad de z, es decir, con que z toma el valor que le he puesto s, precisamente, con que toma el valor s era 1 menos u elevado a, no, era u elevado a 2s por 1 menos q cuadrado, ¿vale? Para todo s perteneciente a los naturales, unión en cero. Y la probabilidad con que w toma el valor t nos ha quedado un p por un q elevado a t partido el 1 más q, y esto sería para todo t perteneciente a los enteros. ¿Qué nos falta por estudiar entonces? Ya tenemos las marginales, ¿verdad? Falta estudiar la función de probabilidad conjunta del mínimo y de x menos y de forma simultánea. Es decir, tan solo nos queda estudiar la función de probabilidad conjunta de z y w. Es decir, vamos a estudiar la probabilidad con que z toma el valor s y w toma el valor t. Claro, aquí que estaríamos diciendo que esto es la probabilidad con que este mínimo, la probabilidad con que el mínimo de x menos y, de x menos y, la probabilidad con que el mínimo de x e y toma el valor s, ¿verdad? Y la w, que es la x menos y, toma el valor t. ¿Vale? Y tengo que estudiar esas dos cosas. Y dices, ¿cómo atacamos esto? Hay un truquito. Vamos, hay un truquito. A mí se me ocurre un truquito que es el mínimo admite una representación muy guay en términos de funciones elementales. Y es, piensa en lo siguiente. Si tú tuvieses aquí, en un intervalo, ¿no? Donde tienes dos valores, ¿no? Aquí tu valor x y aquí tu valor y, ¿no? En el dibujo vamos a suponer que efectivamente el x es el más chico de los dos, ¿no? Entonces, realmente, si tú no supieses cuál es, hay algo que está a la misma distancia de x y de y, ¿verdad? Que es el punto medio x más y entre 2, ¿no? A partir de este punto, ¿cómo me voy al mínimo? Para llegar de este punto al mínimo, ¿qué tengo que hacer? Restarle la distancia que los separa, ¿no? Si tienes un punto x y un punto y, ¿qué distancia separa a esos puntos? Estoy restando la mitad de la distancia que los separa, ¿verdad? O sea que tengo que restar el x menos y partido de 2, ¿verdad? Mientras que si quisiese irme al máximo, tendría que sumar el x menos y dividido entre 2. ¿Por qué hacemos eso? Porque resulta que entonces el mínimo de x y no es otra cosa que coger al punto medio x más y partido de 2, le restamos el valor absoluto de x menos y dividido entre 2. Y quiero que todo eso, esto es el mínimo, que eso sea igual a s, ¿verdad?
Y por otro lado, teníamos que x menos y sea igual a t. No es el único modo de hacer este ejercicio, pero yo he pensado en este modo porque justamente dentro del valor absoluto que aparece el x menos y. Y si x menos y vale t, lo puedo sustituir previamente, ¿verdad? Y decir, ah, pues mira, esto es la probabilidad con que x más y partido de 2 menos, ¿a qué lugar puedo poner t medios? Toma el valor s, mientras que x menos y toma el valor t. Yo puedo hacer operaciones aquí, y si hago operaciones estoy diciendo que es la probabilidad con que x más y toma el valor de espejo, multiplico por 2 y nos quedaría t más 2s, y al mismo tiempo x menos y toma el valor t, ¿verdad? Y aquí tú puedes trabajar, decir, oye, si x más y tiene que ser t más 2s y al mismo tiempo x menos y tiene que ser igual a t, puedo sacar cuáles son los valores exactos que tienen que verificar x e y como si esto fuese un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y entonces esto no es otra cosa que tomar la probabilidad con que la x, ¿qué valor tiene que tomar? Hombre, yo qué sé, si sumamos estas dos opciones, ¿no? El x más y el x menos y, el y se me va con el y nos quedaría t más 2s, le sumo t, nos quedaría 2t más 2s, ¿no? O lo que es lo mismo, la x tiene que valer t más s. Pero si la x tiene que valer t más s, sustituimos, pues, no lo sé, en la primera, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale la y? Simplemente s, ¿verdad? Sí. Y ahora viene la Sí. parte guay. X e Y como eran independientes, como la X y la Y eran independientes en este ejercicio, esto no es otra cosa que la probabilidad con que la X toma el valor t más s por la probabilidad con que la Y toma el valor s. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría entonces? ¿Con qué probabilidad toma Y el valor t más s? Ah, pues lo tomaba con probabilidad q elevado a t más s, todo eso por p, ¿verdad? Y la Y toma esto con probabilidad q elevado a s por p, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos? La probabilidad o función de probabilidad conjunta de que z tome un valor s y la w tome un valor t minúscula ha sido entonces, podemos juntarlo como q elevado a t por q elevado a 2s y tenemos además un p cuadrado, ¿no? Por otro lado, habíamos tenido que la marginal de que la z tome el valor s nos había quedado q elevado a 2s entre 1 menos q cuadrado. ¿Vale? Q elevado a 2s entre 1 menos q cuadrado y la probabilidad de que la w tome el valor t era p por q elevado a t partido 1 más q, o si lo recordamos, antes de simplificar había sido p cuadrado por q elevado a t entre 1 menos q cuadrado, ¿verdad? Fíjate que entonces, cuando multiplico la probabilidad con que z tome el valor s minúscula por la probabilidad con que la w toma el valor t minúscula, nos quedaría el q elevado a 2s, este p cuadrado, este q elevado a t, y el 1 menos q cuadrado multiplicando con este dividiendo se nos cancela, ¿verdad? Luego, ¿qué obtenemos? Que z, estas dos son iguales, ¿verdad? Por lo que z igual al mínimo
de y w igual a x menos y son independientes. Que era precisamente lo que queríamos demostrar. Como digo, la dificultad creo que está en la parte discreta. Si este mismo ejercicio lo intentamos modificar y decimos, oye, con la misma idea vamos a coger nuestra x y exponenciales negativas de parámetros del mismo parámetro lambda, ¿no? Como antes que habíamos cogido la geométrica con la prueba de éxito P, ahora con el mismo lambda. Si queremos probar también que el mínimo de xy y que x menos y son independientes, ¿qué tenemos que hacer ahora? Más o menos seguir la misma idea, ¿verdad? Es decir, oye, pues tenemos que sacar las nuevas funciones conjuntas y absolutas, o sea, las distribuciones conjuntas y las marginales. Realmente, como hay independencia, ¿verdad? De Sí. nuevo estaríamos diciendo que, pues mira, tu función de densidad f de xy conjunta es coger la f de x en un punto x y la f de y en un punto y, ¿no? Y todo esto, ¿qué nos quedaría? Pues el e elevado a menos lambda, y aquí pondríamos x más y, pues la función indicador en 0 más infinito, cuadrado del xy. Mira qué fácil. ¿Cuál era la parte que nos había costado, que nos resultaba muy rara? Haber estudiado la función de probabilidad de x menos y, ¿verdad? ¿Cómo lo hago para sacar ahora la de x menos y, por ejemplo? Porque antes hemos tenido que hacer esa suma de los valores con las condicionadas, ahora no, ahora sería mucho más sencillo, ¿verdad? Es decir, que, por ejemplo, si queremos obtener la f, lo habíamos llamado w, ¿verdad? F de w Sí. con w igual a x menos y, tenemos incluso varias opciones, porque podríamos aplicar el teorema de cambio de variable y yo me invento la componente que sea, que creo que ya lo hicimos en algún ejercicio, o lo hago a pelo. Es decir, tenemos que estudiar ahora cómo tenemos densidades, ¿verdad? Y tengo que coger la función de distribución y luego derivo para sacar la de densidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la función de distribución w en un punto w minúscula? Sería la probabilidad con que la w es menor o igual que su w minúscula, que sería probabilidad con que el x menos y es menor o igual que el w minúscula. Ah, sencillo, ¿verdad? Porque lo único que tengo que hacer que es, estamos trabajando en el primer cuadrante. En este caso, no es un cuadrado, ni un triángulo, ni nada, sino que es algo infinito, todo ese primer cuadrante. ¿Y qué estoy dibujando? La recta igual a x menos w, ¿verdad? Pues la recta x igual a y igual a x menos w va a ser una recta paralela a y igual a x, ¿verdad? Y que se va a estar moviendo por aquí en función del valor w que yo coja, ¿no? Fíjate que hay Sí. un punto crítico que es justamente este de aquí en medio, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo cojo por aquí arriba, mis regiones son de la forma que todo lo que está por encima de esta recta, ¿no? Y entonces estaría trabajando con esta región de integración, ¿no? Sí. Pero si lo cogiese por aquí abajo, ¿qué ocurriría? Claro que ahí la región de integración, ¿ahora quién sería? Todo esto de aquí, que tiene esos dos comportamientos distintos, ¿no? Pero ahora es integrar, ahora esto es súper sencillo. Vale, tengo que integrar a trozos porque hay un trocito donde tengo una integral y un trocito donde tengo otra integral. Bueno, no pasa nada. En cualquiera de los dos casos, ¿qué vamos a tener? Incluso podemos fijarnos en que no hace falta ni distinguir casos. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas áreas podemos fijarlo dependiendo de los valores y que estoy tomando, ¿verdad? O de los valores, sí, de los valores y. Entonces,
realmente, bueno, venga, vamos a distinguir los dos casos, ¿no? Porque esto ¿qué sería? Vamos a depender de si el W, si estoy por encima o por debajo de la recta igual a W, ¿verdad? Para que sea la recta azul, el W ¿cómo tiene que ser? Eh, Tiene que ser negativo, ¿verdad? Negativo. Exacto, sí. Porque estoy haciendo X menos W. Ten cuidado con lo que metimos la pata el otro día con tantos cambios. Ponte ejemplo, si la W vale 2, la recta igual a X menos 2 no es la recta azul, es la recta morada. ¿Vale? Para estar en la zona azul, el W tiene que ser negativo. O sea que si el W, lo voy a poner aquí primero, si el W es negativo, entonces estoy integrando en la región azul, ¿verdad? Entonces, este punto de corte, ¿cuál sería? Sería donde la recta igual a X menos W, hacemos la X0, pues sería el punto menos W, ¿verdad? O sea que integramos, ¿quién? Entre, Mm, ¿qué prefieres? Si eliges la X puede ir entre 0 y más infinito, ¿verdad? Porque la X siempre empieza de 0 más infinito. Y una vez que has fijado ese valor de X, la Y ¿dónde empieza? Se choca con la recta igual a X menos W, ¿verdad? Y llega hasta ¿dónde? vale. Hasta el más infinito, ¿verdad? Eso es lo que Sí. estamos haciendo. ¿Y qué estamos integrando? La función de densidad conjunta que era elevado a menos lambda x por elevado a menos lambda y. Primero respecto de y luego respecto de x. Oye, cuando integramos, por ejemplo, lo diré, en y, ¿verdad? Este elevado a menos lambda x sale fuera, o sea que nos queda la integral entre 0 y más infinito del elevado a menos lambda x. La integral en y sería menos elevado a menos lambda y partido de lambda, es decir, ese menos elevado a menos lambda y partido de lambda. Cuando la y vale más infinito, esto se va a cero, ¿verdad? Cuando la y vale x menos lambda, ¿qué nos queda? E elevado a menos lambda x elevado a menos, se convierte en más, lambda w, y todo eso partido de lambda, ¿verdad? Diferencial de x. Y ya por último, e elevado a lambda es una constante. Aquí nos queda el e elevado a menos 2 lambda x. Cuando integramos nos queda menos e elevado a menos 2 lambda x partido de 2 lambda. En más infinito 0 y en 0 nos quedaría 1 partido de 2 lambda, ¿verdad? O sea que todo esto nos queda e elevado a lambda w partido de 2 lambda cuadrado, ¿no? Más o menos posible cuenta que nos hayamos equivocado, ¿no? Pero eso sería. Si hacemos la parte morada, ¿qué tendríamos? Es decir, si el W es mayor que 0, la única diferencia es que ahora estamos integrando en esta región morada, ¿verdad? Entonces, la X, ¿qué va a ocurrir? Claro, es que si la X varía entre 0 y más infinito, entonces esto se comporta distinto. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a integrar primero en la Y, para decir, si la Y varía entre 0 y más infinito, ¿verdad? Una vez que elige la altura Y, ¿dónde se choca siempre la X? La X siempre empieza en 0 y se choca con esta curva, ¿verdad? Esta recta sería la recta igual a X menos W, o lo que es lo mismo, X igual a Y más W, ¿no? E integramos mi elevado a menos lambda X elevado a menos lambda Y primero respecto de X y luego respecto de Y. ¿Por qué le hemos dado la vuelta? Para no tener que partir la integral en dos y decir, es que si la X está entre 0 y este punto es infinito, y si está entre el punto y esto, se choca con esta recta y luego al más infinito. ¿Sabes? Así lo distinguíamos y no teníamos que partirlo en dos. ¿Qué nos quedaría ahora? Si integramos respecto de X,
esa integral va a ser el menos elevado a menos lambda x partido de lambda. Cuando la x vale 0, va a ser un 1, o sea que nos va a quedar la integral entre 0 y más infinito de ¿quién? Del 1 menos ¿quién? 1 y luego vamos a, bueno, perdón, 1 por este menos lambda i, es decir, va a ser el e elevado a menos lambda i y luego menos, cuando esto lo evalúo en y, en el y más w, me va a quedar e elevado a menos lambda y por este de aquí sería otro e elevado a menos lambda y por un e elevado a lambda w y todo esto dividido entre lambda, ¿verdad? Diferencial de y. Y ya por último, cuando integro el e elevado a menos lambda y, eso nos queda un menos e elevado a menos lambda y partido de lambda, que nos da simplemente un 1 partido de lambda. Y cuando integro el e elevado a menos lambda y al cuadrado, lo que nos da es un 1 partido 2 lambda, ¿no? Exactamente. O sea que nos va a quedar, por un lado, el 1 partido de lambda con este sería 1 partido lambda al cuadrado. Luego, de esta parte de aquí nos va a quedar un menos y tenemos aquí e elevado a lambda w partido 2 lambda cuadrado, ¿no? Sí, ¿vale? Salvo posible valor de lambda o algo que nos hayamos podido equivocar, pero eso es lo que nos queda, ¿verdad? Entonces, fíjate que esto es lo que antes hemos tenido que hacer nosotros con esas sumas tan raras e infinitas. Y sin embargo, cuando son cosas absolutamente continuas, es lo habitual que estamos acostumbrados de hacer, ¿verdad? Esto es lo que hacemos todo el rato prácticamente cuando estudiamos nosotros nuestras funciones de densidad absoluta, conjunta, geométrica, o sea, marginal, etcétera. Esto no es algo raro. Ha sido raro porque han sido cosas discretas, ¿vale? Si quieres, para practicar con este mismo ejercicio, intenta hacer exactamente el mismo procedimiento hasta el final, pero tomando lo que estamos haciendo aquí, las dos cosas absolutamente continuas con esa exponencial negativa. A ver si sale también que son independientes o no, o por lo menos saca las dos distribuciones marginales, etcétera, e intento trabajar con esos elementos. Para que veas que no asusta, que lo que asusta es la parte discreta únicamente. ¿Vale? Vale.